Muy bien, buenas tardes muchachos con todos. En este video de la semana 3 nosotros vamos a comenzar con un nuevo tema. Este tema es acerca del análisis vectorial. Vamos a hablar primero acerca de la teoría del análisis vectorial. Vamos a ir recordando como nosotros ya hemos trabajado juntos desde el año, bueno, desde el 2019, el año pasado también de manera virtual. Entonces vamos a ir recordando algunas cosas y vamos a ver otras cosas que no hemos hecho el año pasado. ¿Ya? A ver, entonces empezamos. Primero vamos a empezar definiendo a un vector. Dice aquí que es un vector. Nosotros ya sabemos que un vector es un segmento de línea recta que se utiliza para representar magnitudes vectoriales. ¿Sí? Entre paréntesis dice pedazo o trozo. Quiere decir que es un pedazo, un segmento de una línea recta que se utiliza para representar magnitudes vectoriales. Ustedes ya saben que las magnitudes vectoriales se caracterizan por tener una magnitud, es decir, un número, un módulo, por tener una unidad de medida y sobre todo por tener una orientación, es decir, sentido y dirección. Eso es lo que caracteriza a una magnitud vectorial, el sentido y dirección. Segundo punto por aquí dice, las magnitudes vectoriales son aquellas, justamente lo que les acabo de mencionar, son aquellas que se definen utilizando un número, unidad de medida y una orientación. Tercer punto dice, gráficamente, ojo muchachos, esta es una representación gráfica de un vector, ¿ya? Dice, se representa mediante segmentos de recta orientada, mejor dicho, por flechas. Por ejemplo, esta que está aquí, orientada, le vamos a llamar vector A, esta por aquí también está orientada, vector B, y también pueden ser flechitas de forma horizontal, le vamos a llamar vector C, o también flechitas de forma vertical, le vamos a llamar vector D. ¿Ya? Un vector gráficamente se representa mediante flechas orientadas, verticales y también pueden ser horizontales. Esta forma de aquí es la forma de cómo vamos a representar los vectores, ¿ya? Analíticamente, por así decirlo. Un vector se representa con una letra mayúscula o letra minúscula siempre y cuando tengan flechitas arriba. Si ustedes no le ponen flechitas arriba, entonces podemos estar hablando de cualquier cosa menos de un vector. ¿Ya? El vector se caracteriza por tener arriba de la letra que nosotros pongamos una flecha, muchachos, de esta forma como aparecen las diapositivas. Muy bien. Segunda diapositiva, entonces, ahora decimos los elementos de un vector. Vamos a ver cuáles son los elementos de un vector. Para eso, dibujamos este vector que le vamos a llamar vector A y comenzamos con su módulo. Ese de ahí, el módulo dice aquí, es el tamaño del vector, indica la magnitud, es la longitud del vector, la distancia que hay desde este punto donde nace, que ya vamos a ver cómo se llama, hasta la cabecita, es decir, hasta la flecha, muchachos, hasta este triangulito. Toda esa longitud se le llama módulo o también se le llama magnitud y se representa como el vector, es decir, la letra con la flechita arriba, entre barras. ¿Ya? De esa forma se representa, o también simplemente con poner la letra A, nada más, la letra ya sin la flechita. ¿Ya? Son las dos formas de representar al módulo de un vector, muchachos. Como segundo elemento tenemos a la dirección y para eso nosotros necesitamos trazar una recta, una línea que nos sirva como referencia. En este caso una línea horizontal que hace referencia al eje positivo de las X. Entonces la dirección vendría a ser el ángulo que forma el ángulo que forma ese vector con dicho eje, en este caso con el eje positivo de las X. A ese ángulo se le llama dirección. Ya por aquí dice, es el ángulo que forma con el eje positivo de las X en el sistema coordenado. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser con el eje positivo de las X, también puede ser con el eje negativo de las X, con el eje de las Y, ¿sí? Pero aquí solamente les pongo como ejemplo para que ustedes puedan entender. Muy bien. Como tercer elemento ahora tenemos al origen. Así se llama el punto donde nace el vector. Origen. Origen, punto donde nace el vector. Como cuarto elemento tenemos al sentido y el sentido está representado por la cabeza del vector, es decir, la flechita, este triangulito que está aquí. Ese es el sentido. Y por último está
la línea de acción. La línea de acción es aquella línea imaginaria sobre la cual se representa el vector. Es decir, esa línea punteada que está por aquí. Esa línea imaginaria. Esa vendría a ser la línea de acción de ese vector. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora veremos las clases de vectores. Como primera clase tenemos los vectores paralelos. Dice aquí, dos o más vectores son paralelos si sus líneas de acción son paralelas. Por ejemplo, tenemos ese vector de ahí y a ese vector de allí. ¿Sí? Como nosotros podemos ver, son paralelos porque sus líneas de acción son paralelas. Si trazamos una línea imaginaria para este vector y para este vector, nos daremos cuenta que son paralelas, por lo tanto, estos vectores también son paralelos. Y a estos vectores se les llama codirigidos. ¿Por qué se les llama codirigidos? Porque tienen el mismo sentido, es decir, porque las flechitas, las cabezas de los vectores, apuntan hacia el mismo sentido. Son codirigidos. Y por aquí tenemos dos vectores también paralelos, pero ahora si nos damos cuenta, las cabecitas de las flechas, una mira hacia un lado y la otra hacia el otro. Entonces, en ese caso, a estos vectores se les llama contrariamente dirigidos. Bien, contrariamente dirigidos. En ambos casos, los vectores son paralelos, pero codirigidos si es que tienen el mismo sentido y contrariamente dirigidos si es que tienen diferentes sentidos. Muy bien. Ahora, como segunda clase, tenemos a los vectores colineales. Dice aquí, dos o más vectores son colineales cuando están contenidos en la misma línea de acción. Por ejemplo, vamos a suponer que esa es la línea de acción donde se van a representar los vectores. Tenemos primero al vector a ese vector, luego a este vector y luego a este vector. Tenemos tres vectores que se están moviendo en la misma línea de acción. ¿Ya? Entonces, puedo decir que esos tres vectores son vectores colineales. Muy bien. La siguiente clase de vectores son los vectores coplanares. ¿Cuándo los vectores son coplanares? Cuando están contenidos en el mismo plano. Por ejemplo, esa imagen nos representa, ¿sí? P es el plano, es decir, esto que está encerrado con línea azul vendría a ser el plano. Y por aquí tenemos al vector E, al vector A y al vector U. Los tres vectores están dentro del mismo plano. Entonces, esos tres vectores se llaman vectores coplanares. Están contenidos en el mismo plano, no se olviden. Luego tenemos a los vectores concurrentes. Dice, los vectores concurrentes se dan ya cuando sus líneas de acción se cortan en el mismo punto. Por ejemplo, tenemos a ese vector de ahí, vector a ese vector de ahí, vector B, y a este vector de aquí, vector C. Si nosotros trazamos sus líneas de acción, es decir, línea imaginaria para el vector A, la línea imaginaria para el vector B y la línea imaginaria para el vector C, nos vamos a poder dar cuenta que las líneas de acciones de los tres vectores se cortan en el mismo punto. Entonces yo puedo decir que el vector A, el vector B y el vector C son vectores concurrentes. ¿Ya? Esto no lo vimos el año pasado, ¿ya? Así que esto es la primera vez que se los explico. Bien, luego están los vectores unitarios. Ya saben ustedes, si recuerdan lo que vimos el año pasado, los vectores unitarios son aquellos vectores que tienen como módulo a la unidad, es decir, el número 1. ¿Ya? Tienen como módulo o magnitud a la unidad. Y sirven para indicar la orientación del vector en el sistema coordenado, es decir, en el sistema coordenado, en el sistema bidimensional, en el plano XY, como lo llamábamos el año pasado. Bien, dice, para hallar el vector unitario, y esto es nuevo, eso no se lo expliqué el año pasado, pero dice, para hallar el vector unitario de cualquier vector, basta solamente con dividir a dicho vector entre su módulo. Esto es, ahí está la fórmula para hallar el vector unitario. ¿Sí? El vector cualquiera es el vector A. Si yo quiero calcular el vector unitario de ese vector A, simplemente lo divido entre su módulo. Y de esta forma ya vamos a ver un ejemplo para poder entender esto al final. ¿Ya? Muy bien. Ahora, bueno, aquí hay dos datos más. Dice, para el eje X, el vector unitario es el vector Y. Ustedes eso ya lo saben. ¿Ya? El vector unitario para el eje X es el vector Y. El vector unitario para el eje Y, perdón, es el vector J. Y aquí hay un dato adicional. El vector unitario para el eje de las zetas es el vector K.
El año pasado solamente veíamos dos ejes, el eje X y el eje Y, el sistema bidimensional. Pero aquí, como ustedes ya están en cuarto, vamos a irnos ya aumentando un eje más, que es el eje Z. ¿Ya? El eje Z. No lo vamos a ver tan a fondo, sino algo, algo como una introducción. ¿Ya, muchachos? No lo vamos a ver tan al fondo, no lo vamos a utilizar mucho. Vamos solamente a utilizarlo cuando sea necesario y para resolver algunas dudas, nada más. Bien, ahora que tenemos, por aquí tenemos a las operaciones con vectores, dice. Dice, la suma de dos o más vectores es otro vector llamado resultante. Es decir, si yo sumo el vector A más el vector B más el vector C, etcétera, lo que yo obtengo como resultado lo voy a llamar vector resultante, ¿ya? O simplemente resultante. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero los métodos gráficos para sumar vectores, ¿ya? Y como primer método gráfico tenemos al método del triángulo. Dice aquí, consiste en formar un triángulo con los vectores dados colocando uno detrás de otro. Luego la resultante unirá el origen del primer vector con el final del segundo vector. Lo vamos a ver gráficamente para entenderlo mejor. Vamos a suponer que por ahí tenemos al vector A y por aquí tenemos al vector B. ¿Sí? A ver, ¿qué dice la teoría? Consiste en formar un triángulo con los vectores dados. Es decir, un triángulo vamos a formar con el vector A y con el vector B. Dice aquí colocándolos uno detrás de otro. El vector A está detrás del vector B. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el vector A está detrás del vector B. Luego la resultante va a unir el origen del primer vector, es decir, el origen del vector A, con el final del segundo vector, es decir, con el origen, con el final del vector B, con esta parte de aquí. Es decir, va a unir el origen del vector A con el final del vector B. Y a ese vector de color anaranjado nosotros le vamos a llamar resultante. ¿Ya? Vector resultante. Matemáticamente, ¿cómo está expresado? De la siguiente forma. El vector A más el vector B es igual al vector resultante. Muy bien. Ese es el método del triángulo. Ahora vamos a hablar acerca del método del paralelogramo. Si el método del triángulo consistía en formar un triángulo, el método del paralelogramo consiste en formar, obviamente, un paralelogramo. Entonces dice aquí, consiste en construir un paralelogramo con los vectores, colocándolos de manera que sus orígenes coincidan. Aquí los vectores ya no van a estar uno detrás de otro, sino que ambos van a coincidir en sus orígenes. Luego la resultante será la diagonal del paralelogramo. Ejemplo, vamos a verlo gráficamente para poderlo entender. Tenemos al vector A allí y su origen coincide con el origen del vector B. ¿Sí? Coinciden aquí, en este punto. Muy bien. Consiste en construir un paralelogramo, entonces. Vamos a construir un paralelogramo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos trazando una línea imaginaria que sea paralela al vector A y otra línea imaginaria que sea paralela al vector B. Ahí está. ¿Y cuál será la resultante? La resultante será la diagonal de este paralelogramo, es decir, allí. A ese le vamos a llamar resultante. Y matemáticamente, ¿cómo está expresado? De la misma forma que en el método del triángulo, es decir, el vector A más el vector B es igual al vector resultante. Muy bien. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Nosotros ahora mismo eh, vamos a ver cómo es que se expresa matemáticamente a un vector. Ojo, matemáticamente, aquí solamente hemos visto cómo se representa gráficamente, que son mediante flechitas, y analíticamente, que es mediante estas letras con las flechitas arriba. Ahora vamos a ver su representación matemática en el plano coordenado y también vamos a ver cómo es que se calculan los vectores unitarios, muchachos, ¿ya? Muy bien. A ver, voy a compartirles por aquí la pizarra virtual. Aquí está. Dice, formas matemáticas de representar a un vector. Nosotros aquí podemos ver que tenemos al sistema coordenado, es decir, al eje X y al eje Y. Aquí nosotros tenemos a un vector, el vector de color azul, que le vamos a llamar vector A. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la primera forma matemática de expresar
a un vector matemáticamente. La primera forma matemática de expresar a un vector, entonces decimos número 1 y vamos a ver. La primera forma, antes de expresar o de ver cómo se representa matemáticamente a ese vector, vamos a trazar una línea vertical de tal manera que corte al eje X perpendicularmente, es decir, formando un ángulo de 90, y otra línea que sea horizontal, es decir, una línea que corte al eje Y perpendicularmente, es decir, que también forme 90. ¿Esto para qué? Pues para nosotros saber cuántas unidades tiene este vector en el eje de las X y cuántas unidades tiene este vector en el eje de las Y. ¿Ya? Bien, vamos a suponer, muchachos, entonces, aquí yo voy a dar números, ¿ya? Solamente para que ustedes puedan entenderlo, para darlo como ejemplo. Vamos a suponer que ese vector A tiene 5 unidades en el eje de las X, ¿ya? Entonces aquí sería 0, el origen, 1, 2, 3, 4, 5 unidades en el eje de las X. Y vamos a suponer pues que tendrá 3 unidades en el eje de las Y. ¿Ya? 1, 2, 3 unidades en el eje de las Y. Esto es solamente para dar el ejemplo. Aquí puede ser en realidad cualquier número. ¿Ya? Entonces, una vez que hayamos hecho esto, ¿cómo lo vamos a representar? De la siguiente manera. Vamos a decir, el vector A será igual entonces, abro paréntesis, 5,3. ¿Sí? Ustedes ya saben y no se olviden que primero debe ir las unidades en el eje de las X, muchachos. ¿Ya? Primero el número en el eje de las X. No puede ir aquí el número en el eje de las Y. Primero y siempre debe ser así. Se escribe el número en el eje de las X y luego el número en el eje de las Y. Esta es la primera forma. ¿Cuál es la segunda forma? Esta segunda forma nosotros la veíamos el año pasado. Escribimos vector A es igual, y esta segunda forma de expresar matemáticamente a un vector tiene que ver con los vectores unitarios. ¿Ya? Nosotros sabemos que el vector unitario para el eje X es Y y el vector unitario para el eje de las Y es J. Entonces, la forma de expresar a este vector matemáticamente es la siguiente. 5 unidades en el eje de las X, entonces pongo el vector unitario correspondiente a X, que es Y, más 3 unidades en el eje de las Y, entonces el vector unitario es J. Y de esa forma también se puede expresar a un vector matemáticamente. 5 unidades en el eje de las X, entonces el vector unitario correspondiente a X, más 3 unidades en el eje de las J, perdón, en el eje de las Y, entonces el vector unitario correspondiente al eje de Y es J. 5Y más 3J. ¿Ya? Muy bien. Ya lo tengo expresado entonces en función de sus vectores unitarios. Ahora, ¿cómo calculo al vector unitario para el vector A? Justamente lo que les explicaba, lo que les decía en las diapositivas. Entonces, ¿cómo calculo yo? A ver, presten atención por aquí. ¿Cómo calculo yo al vector unitario? Recuerden que el vector unitario siempre se representa con un sombrerito arriba para el vector A. La teoría decía que yo debía dividir al vector A entre su módulo. Entre su módulo. Ahí está. Ya saben ustedes que el módulo se representa entre barras, ¿ya? Entre barras. A ver, voy a achicar por aquí la pantalla para que nos quepa los cálculos que vamos a hacer. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver por aquí. El vector A es este. Entonces escribimos 5i más 3j. Eso sobre el módulo de este vector. ¿Cómo calculamos el módulo, muchachos? Vamos por aquí.
A ver, por ahora dejemos a esto tranquilito, ¿ya? Vámonos por aquí a calcular el módulo del vector A. Entonces, decimos, el módulo del vector A, ustedes ya deben de saber esto a esas alturas, muchachos, ya están en cuarto, deben saber cómo calcular el módulo de un vector, y es de la siguiente forma: la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Vamos a ver el módulo del vector A. Es igual. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. 25 más 9 es 34. Entonces por aquí tengo la raíz cuadrada de 34. Y esto es el módulo del vector A. Raíz de 34. Entonces ese módulo yo lo escribo aquí. 34. ¿Qué más? Ahora sí, por aquí bajamos el vector unitario del vector A. Y este raíz de 34 lo escribimos para 5 y lo escribimos para 3. Es decir, lo separamos. Como es una suma, se puede separar y yo lo puedo escribir de esta manera. Miren, 5 sobre raíz de 34 en el eje Y más 3 sobre raíz de 34 en el eje J. Y ese es el, y esto es el vector unitario para este vector A. Es decir, el vector que me indica la orientación de este vector A. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, de esa forma se calcula un vector unitario de cualquier vector. De cualquier vector. Vamos a dar otro ejemplo. Miren, si ustedes se dan cuenta, este vector está en el lado donde las X son positivas y donde las Y son positivas también. Vamos a ver otro ejemplo donde ya tengan que ver con los ejes negativos para evitar confusiones luego. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo entonces por aquí. Muy bien. Aquí para este ejemplo vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Ya? La diferencia aquí es que el vector ahora está para el lado de los ejes del eje X negativo y para el lado del eje Y negativo. Aquí vamos a ver cómo es que se deben tomar los signos, muchachos, ¿ya? Muy bien. A ver, tenemos al vector B entonces de esa manera. Vamos a expresar matemáticamente al vector B de las dos formas que lo hicimos anteriormente. Entonces decimos, número 1, escribimos vector B es igual, abro paréntesis, y vamos a suponer que el vector X tiene dos unidades en el eje, el vector, perdón, B tiene dos unidades en el eje X. Pero como está al lado de los números negativos, entonces menos 2. ¿Ya? Y en el eje de Y vamos a suponer que tiene, qué sé yo, 4 unidades. Como está para el lado de los negativos, entonces menos también. ¿Ya? Bien. Ahora sí, entonces, ¿cómo expresamos mediante la primera forma a este vector? Decimos, ya saben ustedes, primero el número en el eje de las X, que en este caso es menos 2, coma, y luego viene el número en el eje de las Y, en este caso menos 4. Listo, esa es la primera forma. Ahora, la segunda forma que tiene que ver en función de los vectores unitarios. Entonces escribimos vector B es igual menos 2 unidades en el eje de las X, eso quiere decir el vector unitario Y, más, ya ponemos paréntesis para diferenciar, más menos 4 unidades en el eje Y. Eso quiere decir que el vector unitario es J. Y listo. Muy bien. ¿Cómo hago para desaparecer a los paréntesis? Fácil. Ya saben ustedes que aquí va un más, entonces más por menos es menos. Menos 2i. Y más por menos es menos 4j. Esta es la forma de representar a un vector en función de los vectores unitarios. Menos 2i, menos 4j.
¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos a calcular. Vamos a calcular al vector unitario del vector B. Entonces colocamos el vector U con el sombrerito arriba, no se olviden. El vector unitario del vector B. Eso es igual. Ya saben, vamos a escribirlo de frente al vector B, es decir, menos 2i menos 4j sobre su módulo. Ya saben ustedes que el módulo se calcula como la raíz cuadrada de las unidades en el eje X al cuadrado más las unidades del eje Y al cuadrado. En este caso, menos 2. Miren, menos 2 al cuadrado es 4, positivo, más menos 4 al cuadrado es positivo 16. Entonces, más 16. Entonces, esto será menos 2i menos 4j. Listo. Y aquí abajo tendremos la raíz cuadrada de 20. Miren, lo podemos dejar ahí, muchachos, o lo podemos separar como hicimos anteriormente. Eso quiere decir que tendremos menos 2 sobre raíz de 20 en el eje Y, menos 4 sobre raíz de 20 en el eje J. Y listo, ya tenemos el vector unitario para el vector B. Dense cuenta cómo hemos tomado a los signos, muchachos. ¿Ya? Muy bien, ha sido todo por la clase del día de hoy, muchachos, y nos reencontramos en las clases virtuales para explicar esto más detalladamente. Hasta luego.